Me desperté con un golpe seco, insistente, como si alguien golpeara la puerta con el puño cerrado. Miré el reloj, 5:06 de la mañana. Aún era de noche, aunque el cielo empezaba a aclarar levemente por detrás de los cerros. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, trayendo un frío que se colaba por debajo de las sábanas. Me levanté despacio. Me puse el suéter de lana que colgaba en la silla y caminé por el pasillo. El piso de baldosas frías crujía bajo mis pasos. En la cocina, la cortina de flores se movía por la corriente que entraba por la ventana entreabierta. Volvieron los golpes más fuertes, más urgentes. Abrí la puerta. Rosa Delgado estaba allí, con el rostro pálido, el cabello despeinado y un abrigo puesto al revés. Sus manos temblaban. «Señor», dijo con la voz entrecortada, «no vaya hoy al despacho. Por favor». Su mirada era la de alguien que había pasado la noche en vela. Intenté calmarla, pero no lograba articular bien las palabras. «¿Qué ocurre, Rosa?», pregunté. Ella tragó saliva, miró hacia la calle desierta y murmuró: «Algo no está bien en la oficina». Me contó que la noche anterior, cuando regresaba del mercado, había visto un coche negro estacionado frente al edificio de Morales Arquitectura. El motor seguía encendido, pero nadie bajaba. El conductor llevaba gorra, no se le veía el rostro. «Estuvo ahí hasta casi la medianoche», dijo. Mientras limpiaba los pasillos del despacho, escuchó la voz de Ricardo, mi hijo, hablando por teléfono. Lo oyó decir: «Mañana será un nuevo comienzo». Yo fruncí el ceño. Esa frase me sonó a anuncio, a plan. Intenté llamarlo de inmediato. La línea daba ocupado. Lo intenté 3 veces más, con el mismo resultado. Rosa me detuvo antes de que siguiera insistiendo. «Escúcheme, señor. Anoche escuché ruidos en el garaje de la empresa. No era nadie del personal. Vi sombras. Había alguien más ahí. Tal vez algún guardia», le respondí intentando tranquilizarla. «No, señor», dijo firme. «No era ningún guardia». Su voz tembló, como si pronunciarlo fuera peligroso. La invité a pasar, pero rehusó. Miró a los lados, como temiendo que alguien la estuviera observando, y se marchó con pasos rápidos. Me quedé un momento en el umbral, viendo cómo su figura se perdía entre la niebla de la madrugada. Entré, preparé café y encendí la radio local. El locutor hablaba de un corte de energía ocurrido durante la noche en la zona de oficinas del centro. «Fallas eléctricas por mantenimiento», dijo, pero algo en su tono sonó poco convincente. Me senté frente a la mesa, removiendo el café sin beberlo. Un mal presentimiento se instaló en el pecho, como un peso. Decidí no ir a la oficina. Algo me decía que ese día no debía salir de casa. Salí al porche. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. La bruma aún cubría los tejados de San Miguel. Un gorrión se posó sobre la baranda oxidada, picoteando las gotas de rocío. A lo lejos, el camión del panadero hacía sonar su bocina. Todo parecía normal, pero dentro de mí había un silencio extraño, expectante. Cerca de las 8, un camión de reparto se detuvo frente a mi casa. El conductor, un joven moreno con gorra azul, gritó: «¿Señor Ricardo Morales?» «Aquí no vive», le respondí. Miró la dirección, frunció el ceño y se fue. A las 9, el teléfono fijo sonó. «Era un número desconocido», contesté. Al otro lado, silencio, solo respiración, luego un clic y la línea muerta. A las 10, mi vecino, don Luis, el herrero del barrio, golpeó la puerta. Traía la cara tiznada de hollín. «¿No ha oído la noticia?», preguntó. «¿Qué noticia?». «El edificio de usted. Dicen que está lleno de humo. Los bomberos van camino allá». Sentí que algo se partía dentro. Corrí al televisor, encendí el canal local. La imagen mostraba un edificio en llamas. Reconocí de inmediato la fachada de mi empresa. El periodista hablaba entre el ruido de sirenas. Hasta el momento, no se confirma la identidad de una persona que podría estar atrapada dentro. Tomé el teléfono. Llamé a Ricardo. Esta vez la línea ya no estaba ocupada. El número estaba desconectado. Me puse el abrigo y salí, decidido a ir hasta allá, pero un coche de policía cerraba la calle. El agente levantó la mano y gritó: «Zona acordonada, señor. Nadie puede pasar». Me quedé de pie en la acera, mirando el humo elevarse detrás de los techos. Volví a casa. «Llamé a Rosa», contestó llorando. «Señor, dicen que usted murió en el incendio». «¿Quién lo dice?», pregunté sin entender.
Ricardo mismo, señor. Él confirmó la noticia a los periodistas. El silencio me heló la sangre. ¿Está segura? Lo vi en la televisión, sollozó. Dijo que usted estaba dentro, que no alcanzó a salir. Encendí el televisor otra vez. Ahí estaba él, Ricardo, de pie frente al edificio aún humeante, la camisa arremangada, la cara sucia, los ojos húmedos. Decía entre sollozos, mi padre estaba adentro. Trató de salvar unos planos. No logró salir. Alguien lo abrazó. Las cámaras captaron cada gesto. El noticiero puso un cintillo. Tragedia en Morales Arquitectura. Muere el fundador, don Esteban Morales. Sentí un mareo. Me senté. Las manos me temblaban. Toda la ciudad pensaba que estaba muerto. Mi propio hijo había confirmado mi muerte. Al mediodía, el periódico El Correo de San Miguel publicó una edición extra. El legado de don Esteban Morales continúa en manos de su hijo Ricardo. Mi foto en blanco y negro, con una franja negra de luto. Pasé el resto del día en silencio, caminando por la casa como si fuera la de otro. A las 5, alguien golpeó nuevamente la puerta. Un hombre alto, con traje oscuro y portafolio en mano, se presentó. Soy de la compañía de seguros. Busco a la señora viuda Morales. Respondí con voz apagada. Aquí no vive ninguna viuda. Soy el jardinero. El hombre me miró de arriba a abajo desconfiado. Sus ojos recorrieron el pasillo detrás de mí, como midiendo cada rincón. Luego sonrió con cortesía forzada. Disculpe la molestia. Buenas tardes. Lo vi marcharse, pero antes de subir al coche miró otra vez hacia mi ventana. Cerré la puerta con llave, bajé todas las persianas y apagué las luces. La noche cayó rápido. Me senté en la oscuridad, escuchando el sonido del reloj de pared y el ladrido lejano de los perros. A través de la cortina vi la silueta de un hombre caminando por la acera. Era él, Ricardo. Cruzó frente a mi casa, se detuvo unos segundos frente al portón, miró hacia adentro, luego siguió su camino despacio, sin volver la vista atrás. Me quedé helado. Él sabía que yo seguía vivo, y quería que el resto del mundo creyera lo contrario. Me levanté, encendí una vela, tomé mi cuaderno viejo y escribí unas líneas. Si mañana desaparezco de verdad, busquen al padre Ignacio. Él sabrá la verdad. Apagué la vela. Afuera la bruma cubría las calles de San Miguel, y el viento, cargado de ceniza, olía a madera quemada y a traición. 3 días después del incendio, el templo de San Miguel Arcángel amaneció vestido de negro. Las campanas repicaban lento, con ese sonido grave que solo se usa cuando alguien del pueblo muere. En el atrio, los vendedores de flores se alineaban en silencio. Sobre la fachada ondeaba una cinta de luto con mi nombre. Don Esteban Morales. Salí de la casa antes del amanecer, cubierto con un abrigo oscuro y un sombrero que me tapaba la mitad del rostro. El aire olía a cera derretida y a pan dulce recién horneado. Las calles estaban húmedas por la llovizna de la noche anterior. Caminé despacio, mezclándome entre la gente que se dirigía al funeral. Nadie sospechaba nada. Era un extraño más entre los dolientes que iban a despedir a mí mismo. Dentro del templo el murmullo era bajo, casi reverente. El féretro cubierto de flores blancas ocupaba el centro. Sobre él una fotografía mía enmarcada, entre 2 velas altas que chisporroteaban. Me quedé quieto al fondo, observando. Sentí un escalofrío al ver mi propio rostro sonriendo desde esa imagen antigua, la del aniversario de la empresa, hace más de 10 años. Ricardo estaba de pie frente al altar, vestido de negro, impecable, con el nudo de la corbata perfectamente ajustado. Tenía los ojos enrojecidos, pero no supe si por el llanto o por el cansancio. Tomó el micrófono con ambas manos. Mi padre me enseñó a construir con el corazón, dijo con voz temblorosa. Hoy su legado continúa conmigo. Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. Algunas mujeres lloraban. Otros hombres, viejos colegas míos, asentían emocionados. Yo, en cambio, sentí un nudo de ira subirme por la garganta. Era un discurso ensayado, una escena planeada hasta el mínimo gesto. Mientras hablaba, Ricardo miró al público con ese aire de solemnidad que antes usaba para convencer a los inversionistas. Hizo una pausa, suspiró profundamente y fingió limpiarse una lágrima. Mi padre creía en la verdad, añadió. Por eso, en su memoria,
Donaremos el edificio principal a una fundación que ayudará a jóvenes arquitectos. La gente estalló en aplausos. Yo apreté los puños dentro de los bolsillos del abrigo. No era un homenaje. Era el primer paso de su nuevo negocio, la venta de mi empresa bajo la máscara de la caridad. Entre la multitud vi a Rosa sentada en la última fila, el rostro cubierto con un pañuelo. Sus hombros temblaban. Miraba hacia todas partes, como buscando una señal de que yo estuviera allí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apenas por un segundo, ella contuvo el aliento. Moví ligeramente la cabeza, indicándole que guardara silencio. La vi bajar la vista, sosteniendo el pañuelo entre las manos. También noté al padre Ignacio, el viejo párroco, salir desde la sacristía. Caminó hacia el altar con paso lento. Al pasar junto a mí me reconoció. Su expresión cambió por completo. De la serenidad habitual al asombro más puro, levantó apenas una ceja, como queriendo preguntar si era real lo que veía. Negué con la cabeza, despacio. Él comprendió. Continuó caminando. Se detuvo junto al féretro y comenzó a leer las oraciones. Dios da y Dios quita, dijo. Que la verdad acompañe a los que quedan. Sus palabras parecieron tener un doble sentido. Ricardo levantó la vista un momento extrañado. El silencio llenó la iglesia. Salí antes de que la misa terminara. No podía soportar seguir oyendo mentiras en boca de mi propio hijo. En el atrio, el aire fresco me golpeó el rostro. Las campanas repicaban todavía lentas, como burlándose de mí. Cruzando la calle, un grupo de periodistas rodeaba a Ricardo. Las cámaras grababan. Los micrófonos lo apuntaban como si fuera una estrella. Mi padre siempre creyó en la verdad, declaraba con voz firme. Por eso hoy donamos el edificio a una fundación benéfica. Cada palabra suya caía como un ladrillo sobre mi pecho, mentira tras mentira, dichas con la calma de quien sabe que nadie lo va a contradecir. Mientras hablaba, un hombre que conocía demasiado bien se acercó a estrecharle la mano. Licenciado Figueroa, mi antiguo abogado, el mismo que, años atrás, me prometió proteger mis derechos y los de mi familia. Ahora lo veía sonreír junto a Ricardo, intercambiando palmadas en la espalda, cómplices de algo más grande que una simple herencia. Los seguí desde lejos con la cabeza gacha. Subieron a un coche gris, pero Figueroa bajó unas calles más adelante y entró a un café cerca de la Plaza de Armas. Me senté en una mesa al aire libre, fingiendo leer el periódico. Desde allí podía oír fragmentos de su conversación. «Los papeles del seguro ya están listos», dijo Figueroa a un hombre delgado con gafas. «Nadie sospechará». «¿Y el notario?», preguntó el otro. «Pagado. Todo parece legal». Saqué discretamente mi libreta y apunté el número de la placa del coche. El camarero me miró de reojo. Le dejé una propina generosa para distraerlo. Esperé a que Figueroa saliera. Lo vi despedirse con un gesto rápido, subir al auto y marcharse hacia el norte. Volví caminando por calles vacías, con el alma llena de ceniza. San Miguel, mi ciudad, ya no me reconocía. Los vecinos comentaban mi muerte como si fuera una anécdota lejana, un rumor que les daba tema para el almuerzo. Yo pasaba entre ellos invisible, un fantasma más en las calles donde había trabajado media vida. Esa noche, el padre Ignacio golpeó la puerta de mi casa. Traía un abrigo viejo, las manos llenas de polvo y una bolsa de cuero que parecía haber protegido durante años. «Sabía que no estabas muerto», susurró al entrar. «Que Dios me perdone, pero guardé tus documentos». Puso la bolsa sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había un sobre grande, sellado con cera roja. Lo abrí. Era mi testamento original firmado 10 años atrás. Ignacio bajó la voz. Ricardo presentó otro. Uno nuevo. Misma fecha, misma firma, pero la escritura no es tuya. Tomé una lupa que guardaba en el escritorio y observé las líneas. La falsificación era perfecta, pero el trazo no tenía mi pulso. Las curvas eran más suaves, más jóvenes. Me recorrió un sudor frío. «¿Quién certificó esto?», pregunté. «Figueroa», respondió el sacerdote, «y el notario municipal». Ambos cobraron por su silencio. Guardé el documento verdadero dentro de una carpeta de cuero. Ignacio me contó que la parcela de Colonia San Rafael ya había sido vendida, registrada a nombre de Ricardo, como parte de su fundación. Era el terreno donde estaba el taller de mi padre, donde había aprendido a trabajar la madera cuando era niño. «Lo está borrando todo»,
dije con un hilo de voz. Cada huella de lo que fuimos. Ignacio puso una mano en mi hombro. Dios ve más de lo que los hombres esconden. Pero debes tener cuidado, Esteban. Él ya cree que lo sabes. Prometí mantenerme oculto. Le pedí que guardara el testamento original en el archivo del templo. Antes de irse me miró fijo. Cuando llegue el momento, la verdad tendrá que salir a la luz. Asentí, no respondí. Salí a caminar. Las calles del centro estaban casi vacías, salvo por los puestos que recogían los restos de flores del funeral. En la esquina principal vi un cartel recién pegado en la pared del ayuntamiento. Fundación Morales, construyendo futuro. La imagen mostraba a Ricardo sonriendo junto a mí, pero mi rostro estaba desenfocado, como si el tiempo me hubiera borrado. Saqué mi teléfono viejo y tomé una foto. La guardé. Una prueba más. El viento levantó un papel que rodó hasta mis pies. Lo recogí. Era un volante del evento conmemorativo de mi empresa. En la parte trasera, a mano, alguien había escrito: «No todos los muertos descansan». Aceleré el paso de vuelta a casa. Al llegar noté algo distinto. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, en silencio. Todo estaba en orden salvo una cosa. Sobre la mesa del comedor relucía mi reloj de bolsillo, el que había perdido un mes antes. Junto a él, una nota escrita con tinta azul. «No juegues con fuego, padre». Sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Cerré todas las cortinas, apagué las luces. Me quedé un rato sentado en la penumbra, oyendo los sonidos de la casa, el tic-tac del reloj, el crujido de la madera. Sabía que habían estado ahí, que habían revisado todo, que me estaban vigilando. Fui hasta la habitación del fondo. Levanté la alfombra, abrí la compuerta del suelo y saqué la vieja caja de metal donde guardaba mis documentos más importantes. Dentro estaba el disco duro con los registros contables de la empresa, las facturas, los proyectos, todo. Lo envolví en un abrigo y escribí en un papel: «Si alguien encuentra esto, entréguelo a Mariana Morales». Mariana, mi hija menor, la única que había heredado algo de mi carácter y no de la ambición de su hermano. Guardé el paquete dentro del ropero y lo cubrí con mantas. Encendí una vela. El resplandor tembloroso iluminó las paredes, los retratos familiares colgados sobre el piano. En uno de ellos, un Ricardo niño me abrazaba sonriente, mostrando los dientes. No pude evitar recordar la primera vez que lo llevé a la obra, cuando tenía 10 años. Le enseñé a medir, a confiar en el nivel, a no mentir con las manos. Ahora todo eso estaba lejos, distorsionado como la imagen de mi rostro en los carteles de la fundación. El reloj marcó la medianoche. Afuera los perros ladraban. Tomé una maleta pequeña, metí dentro algo de ropa, el sobre con el testamento y el disco duro de respaldo. Apagué la vela y antes de salir me detuve un instante frente al espejo del recibidor. Vi a un hombre cansado, con la mirada hundida, pero vivo, más vivo que todos los que me estaban enterrando. Escribí una última línea en mi cuaderno. «Esta no es mi muerte, es el comienzo de mi regreso». Salí de la casa antes del amanecer sin mirar atrás. Las campanas del templo seguían sonando, como si aún rezaran por mi alma. Pero yo sabía que el muerto no era yo. Era todo lo que alguna vez creí en mi propio hijo. Salí de San Miguel cuando el cielo todavía era una sombra azul. Las calles estaban vacías, húmedas, cubiertas de neblina, como si el pueblo entero aún durmiera. Caminé por el empedrado que llevaba hacia las afueras, con el ruido de mis pasos rompiendo el silencio. El aire de la madrugada olía a café recién molido. Venía desde el Mirador, el viejo local donde solía desayunar con Ricardo los sábados, cuando todavía hablábamos de proyectos y no de dinero. Ahora cada recuerdo tenía filo. Me ajusté la bufanda al cuello y seguí caminando. Llevaba una bolsa de tela colgada al hombro. Dentro había algo de dinero, el testamento original y el disco duro con los archivos financieros. Nada más, lo esencial para un hombre que ya no existía. Llegué a calle Zacateros, una calle estrecha, de fachadas descascaradas y balcones de hierro oxidado. Allí encontré una pequeña posada llamada Los Naranjos. El letrero de madera colgaba torcido. Toqué el timbre. Me abrió una mujer de unos 70 años, con el cabello recogido y los ojos pequeños detrás de unos lentes gruesos. «¿Busca habitación, señor?», preguntó sin mucha curiosidad. «Sí, por unos días». «Aquí nadie hace preguntas», dijo bajando la voz. «Pase, soy doña Clara».
El cuarto era simple, una cama de hierro que chirriaba al menor movimiento, una mesa pequeña con una lámpara de base rota y una ventana que daba al patio interior, donde colgaban ropas húmedas y una radio vieja sonaba con un bolero rasposo. Me senté junto a la mesa, saqué mi cuaderno y escribí: día cuarto desde que me declararon muerto. El bolígrafo temblaba entre mis dedos. Afuera, el murmullo de la calle se mezclaba con el canto lejano de un gallo. Intentaba convencerme de que tenía un plan, pero lo único que tenía era miedo. Al mediodía, vi desde la ventana a 2 hombres en el patio. Fumaban, apoyados contra la pared. Uno de ellos miraba hacia las habitaciones del segundo piso. No parecían huéspedes. Me incliné un poco más y lo reconocí. Mario, mi antiguo chofer. Lo habían despedido el año pasado, después de 20 años conmigo. Ricardo lo acusó de no ser leal. Nos cruzamos la mirada. Él parpadeó rápido, nervioso. No hizo ningún gesto. Esa noche, cerca de las 11, golpearon mi puerta con 3 toques suaves. «Señor». «Soy Mario». Le abrí. Tenía el rostro pálido, las manos manchadas de grasa. «Ellos lo están buscando», susurró apenas entró. «Dicen que usted tenía documentos». Algo con su firma. «¿Quiénes son ellos?» «Hombres de Querétaro. Los trajo Ricardo. Pagan bien. Quieren asegurarse de que no quede rastro del viejo contrato». Se quedó callado un momento mirando el suelo. «Tengo todavía las llaves del almacén antiguo, donde guardábamos los planos viejos», añadió con cautela. «Nadie ha cambiado la cerradura del portón lateral». «Nos veremos mañana por la noche», le dije. «Necesito comprobar algo». Mario asintió y se marchó con pasos cortos, sin mirar atrás. Esa noche dormí mal. Soñé con el fuego del edificio, con la voz de Ricardo diciendo «nuevo comienzo», repitiéndose como un eco. A la mañana siguiente, mientras tomaba café instantáneo, Rosa apareció en la puerta de la posada. Llevaba un abrigo beige y un pañuelo en la cabeza. Miraba hacia todos lados, como si temiera ser seguida. «Tenía que verlo, señor», dijo, cerrando la puerta tras ella. «Encontré esto». Sacó un sobre envuelto en tela. Lo coloqué sobre la mesa y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta, escrita por mí, fechada en 2015. Mi propia letra. Me tomó un instante recordarlo. Era una carta para Mariana, mi hija menor. Nunca se la había enviado. La había escrito el día en que decidí dejar la empresa, en manos de mis hijos. En la carta le decía: «Si algo le ocurre a la compañía, busca al padre Ignacio. Él conoce la verdad sobre las acciones familiares». Detrás del papel había un anexo, una copia de un contrato de cooperación con un fondo extranjero, firmado por Ricardo con mi nombre falsificado. El trazo era idéntico al de la firma del testamento falso. Sentí un golpe en el estómago. «¿Dónde la encontraste?», pregunté. «En el mueble de su despacho, debajo de una carpeta de planos». La carta estaba casi pegada a la madera, como si alguien la hubiera escondido adrede. Me quedé en silencio. Recordé aquella tarde de 2015, el dolor de cabeza, el mareo, la insistencia de Ricardo para que firmara unos papeles urgentes. Yo no los leí. Él lo había planeado desde entonces. Rosa continuó. «Estos días han preguntado por su hija. Un hombre joven, con acento del norte. Decía que quería confirmar una herencia. ¿Qué nombre dio? No lo sé, pero llevaba una carpeta con el logo de la fundación. Le pedí que se fuera de San Miguel esa misma noche, que se refugiara en casa de una sobrina. Ella negó con la cabeza, con una mezcla de miedo y orgullo. «Tengo familia aquí. No dejaré que destruyan su nombre, señor». Me conmovió su lealtad. Le di un sobre con algo de dinero, por si cambiaba de opinión. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Cuídese. Él no perdona a quien sabe demasiado». Por la tarde fui hasta la parroquia. El padre Ignacio me abrió enseguida. Sus ojos se movían con nerviosismo. «Han empezado a mover dinero a Panamá», susurró cerrando la puerta con llave. Extendió un papel sobre la mesa, un extracto bancario. El encabezado decía Fundación Morales, con transferencias hacia una cuenta extranjera. Ricardo ha vendido los terrenos de Colonia San Rafael. Lo presenta como reconstrucción del legado. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Le entregué el testamento original. «Guárdelo aquí, padre. Si algo me pasa, muéstrelo solo cuando esté seguro». Él asintió.
El pecado de tu hijo es grande, Esteban, pero no es el único. Hay otros nombres en esa lista. Salí del templo con el corazón apretado. Las luces del atardecer teñían las paredes de naranja. Tenía la sensación de que todo se estaba cerrando sobre mí. Cuando cayó la noche, me encontré con Mario en la esquina del taller abandonado. Llevaba una linterna pequeña y un manojo de llaves. El edificio se veía como un esqueleto oscuro contra el cielo. Empujamos la reja. El sonido del metal oxidado resonó por todo el callejón. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olor a papel quemado. Mario encendió la linterna. «Cuidado, señor», susurró. «Han estado aquí». Sobre una mesa metálica había una caja gris con la inscripción «Archivos antiguos eliminar». Abrí la tapa. Dentro había cenizas, trozos de papel calcinado. Reconocí pedazos de mis planos, líneas de estructura, firmas, números. 30 años reducidos a polvo. «Él quiere borrar su historia, señor», dijo Mario con la voz quebrada. «No la mía», le respondí. «La de todos». Continuamos revisando los estantes. En un cajón lateral encontré un pequeño USB plateado con una etiqueta. «Plan Nuevo Siglo». Lo conectamos al viejo portátil de Mario. En la pantalla apareció una lista de contratos y transferencias firmadas por Ricardo, con nombres de empresas extranjeras, algunas registradas en Islas Caimán. «Aquí está», murmuré, «el plan completo». Tomé fotos de todo con mi teléfono y copié los archivos al disco duro. De pronto escuchamos un ruido, un golpe seco en la puerta principal. Las luces de un coche se filtraron por las rendijas. «Revisen los cajones, el viejo no puede estar lejos», gritó una voz. Apagamos la linterna. El corazón me golpeaba el pecho. Nos escondimos detrás de una estantería. 2 hombres entraron. Revisaron las cajas, uno de ellos pateó una mesa. «El jefe dice que aquí tenía guardado algo». La voz sonaba tensa. «Si lo encontramos, nos paga el doble». Esperamos hasta que se fueron. El silencio volvió, espeso como el polvo que caía del techo. Mario respiraba agitado. «Nos están cazando». «Entonces mañana te vas de la ciudad», le dije. «No vuelvas hasta que todo esto termine». Él asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor». «Nadie creyó que usted siguiera vivo». Salimos por la puerta lateral. El aire frío de la madrugada nos golpeó el rostro. Caminé solo de regreso a la posada. Pasé por una tienda abierta toda la noche y compré una vela y un encendedor. Ya sabía lo que tenía que hacer. De regreso en el cuarto, encendí la vela sobre la mesa. La llama tembló, proyectando mi sombra contra la pared. Saqué la carta para Mariana y la copia del contrato. Las envolví en una bolsa de plástico y las escondí dentro de mi abrigo. Mañana, al amanecer, las enterraría en el patio trasero del templo, donde nadie las buscaría. Me senté en la cama y escuché las campanas de la iglesia sonar cada hora. 1, 2, 3 veces. Cada tañido me recordaba que el tiempo se agotaba, que el silencio ya no era protección sino condena. Esa noche, antes de que amaneciera, escribí una sola frase en mi cuaderno. «Mientras el fuego siga ardiendo en sus manos, no podré volver a ser quien fui». Luego apagué la vela y esperé el primer canto de los gallos, sabiendo que el día siguiente sería más oscuro que la noche. Salí de la posada antes de que el reloj marcara las 7. El aire de la mañana estaba helado, pero el cielo comenzaba a clarear sobre los tejados de San Miguel. Caminé con las manos en los bolsillos hasta el café Cielito Dulce, justo frente a la plaza central. Desde ahí podía ver el ayuntamiento, los balcones adornados con banderas y el ir y venir de los transeúntes que no tenían idea de que el hombre al que creían muerto estaba sentado entre ellos. Pedí un café negro y me senté en el rincón más apartado, donde la luz apenas rozaba la mesa. Abrí el periódico del día y ahí estaba, la imagen de Ricardo ocupando toda la portada. El titular decía: «Ricardo Morales impulsa la renovación del centro histórico». En la fotografía sonreía mientras estrechaba la mano del alcalde. A su lado, recortada y ligeramente borrosa, aparecía mi figura. Mi rostro difuminado, mis ojos apenas visibles. Habían tomado una foto vieja, de una ceremonia de hace años, y la habían manipulado para hacerme parecer presente, complacido, bendiciendo sus actos. Leí el artículo con el pulso acelerado. Lo describían como el hijo ejemplar que continúa el legado de su padre.
el arquitecto que convirtió el dolor en esperanza. Mencionaban incluso que don Esteban estaría orgulloso de ver su obra renacer. No supe si reír o romper el periódico en 1000 pedazos. Una voz interrumpió mis pensamientos. «¿Le traigo azúcar, señor?» Levanté la vista. Era Alonso, uno de mis antiguos ayudantes en la empresa. Tenía el cabello más corto, pero lo reconocí enseguida. Sus ojos se abrieron con espanto. «Señor», susurró, «creí que estaba muerto». Le hice una seña para que guardara silencio. Se inclinó y, fingiendo limpiar la mesa, me habló en voz baja. «Ricardo despidió a todos los de la vieja plantilla. A mí me echó hace 2 semanas. Dice que quiere sangre nueva. Pero eso no es todo. Está vendiendo sus diseños, los suyos, señor, a inversores americanos, sin su nombre». Ni una mención. Sentí un calor subir por el pecho, mezcla de rabia y vergüenza. «¿Estás seguro?» «Totalmente. Vi las maquetas con mis propios ojos. Le cambian el logo, lo presentan como parte del nuevo proyecto de la Fundación Morales». Le dejé una propina generosa y un apretón de manos. «No digas a nadie que me viste». «Ni una palabra». Asintió con miedo y se alejó. Salí del café. El aire era más pesado, como si San Miguel hubiera cambiado de respiración. En la plaza, un grupo de cámaras y periodistas se amontonaba frente al ayuntamiento. Entre ellos, Ricardo. Vestía un traje gris claro y una sonrisa de político. Hablaba con voz firme. «Mi padre estaría orgulloso de lo que estamos haciendo. Esta ciudad fue su sueño, y yo solo quiero cumplirlo». A unos metros el alcalde lo aplaudía. Los flashes se encendían una y otra vez. Avancé lentamente por el borde de la plaza, sin levantar la mirada. Y entonces lo sentí. Su mirada. Giré apenas un poco y lo vi observándome. Sus ojos se cruzaron con los míos. Ni sorpresa ni miedo. Solo reconocimiento. Era una mirada tranquila, calculada. Una confirmación silenciosa. «Sé que sigues vivo». No me detuve. Crucé la calle y desaparecí entre los puestos del mercado. Sabía que el juego había cambiado. Ya no era solo esconderme. Ahora él sabía que lo observaba. Al mediodía fui a ver al padre Ignacio. Acababa de terminar la misa y el incienso aún flotaba en el aire. Me llevó a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. «Vinieron a preguntar por ti», me dijo con el ceño fruncido. «Dijeron ser representantes del Fondo Morales». «¿Qué les dijiste?» «Nada». Fingí no saber de qué hablaban, pero dejaron esto. Me tendió una tarjeta blanca con letras doradas. RM Group, Desarrollo y Progreso. El logo era nuevo, pero la R y la M estaban entrelazadas igual que el emblema de mi empresa. Lo guardé en el bolsillo. «Es la prueba», murmuré. «Está usando mi nombre para construir otro imperio». A la tarde recibí un mensaje de Rosa. Me citó en el mercado San Juan, donde el bullicio de los compradores disimula cualquier conversación. La encontré en un pasillo lateral, vestida con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha. Sus ojos estaban cansados, llenos de miedo. «No debía venir», dijo, pero esto no podía guardarlo. Sacó de su bolso un cuaderno de tapa marrón, con el nombre R. Morales grabado en la esquina. Lo encontré en su casa, en el estudio. Estaba dentro del cajón del escritorio. Abrí el cuaderno. Cada página era una pieza del rompecabezas. Fechas, números, cuentas, anotaciones. Y en medio de una lista de transferencias, leí una frase subrayada. «Asegurar silencio de Ignacio y Rosa». Levanté la vista. «¿Alguien te vio sacarlo?» «Creo que sí». 2 noches seguidas un coche oscuro se estacionó frente a mi casa. No se movió hasta la madrugada. «Debes irte, Rosa, hoy mismo. Manda a tu hijo con tu hermana a León». Ella negó con lágrimas contenidas. «Yo también tengo familia aquí. No puedo huir. Si me pasa algo, hágalo saber». Me entregó una pequeña medalla de plata. La guardé cuando creí que usted había muerto. Me la dio en Navidad. La tomé sin poder decir nada. Nos despedimos en silencio. Cuando salí del mercado, sentí una presencia detrás de mí. Un hombre de mediana edad, con chaqueta de cuero marrón, me seguía a distancia. En la mano llevaba una cámara. Aceleré el paso. Crucé la calle y giré por una callejuela. Escuché sus pasos acercarse. Pasé entre un grupo de niños que jugaban fútbol y, aprovechando la confusión, me escabullí hacia el callejón lateral del templo. Allí, respirando con dificultad, escondí el cuaderno detrás de una tabla suelta del retablo de San José.
Me quedé quieto un minuto. El corazón me golpeaba el pecho. El aire dentro del templo olía a madera y a cera. Si alguien debe encontrarlo, murmuré, que sea Ignacio. Al caer la noche, decidí ir al bar El Carpintero, donde Ricardo solía reunirse con sus contactos. Era un sitio de techos bajos, con olor a vino y madera vieja. Me senté al fondo, fingiendo ser un viajero cansado. Poco antes de las 9 la puerta se abrió. Entró Ricardo. Llevaba un traje oscuro, elegante, acompañado por Figueroa y un hombre extranjero, de cabello plateado y acento norteamericano. Pidieron vino. Hablaron en voz baja, pero el eco de las paredes viejas traicionaba sus palabras. Saqué mi teléfono, lo encendí sin luz y lo puse a grabar dentro del bolsillo del abrigo. Escuché fragmentos dispersos. La transferencia final será el lunes. Los documentos sellados ya están en el juzgado. Después de eso, el nombre Morales pertenecerá al grupo. Sentí una punzada en el pecho. Mi nombre, mi historia, mi identidad, convertidos en propiedad legal de mi propio hijo. Esperé a que se marcharan. Cuando salieron, me acerqué al mostrador y tomé el recibo que el camarero había dejado. Tenía la firma de Figueroa. Otra prueba. La guardé dentro del bolsillo del abrigo. Afuera llovía. Las luces del bar se reflejaban en los charcos como llamas líquidas. Empecé a caminar hacia la posada, pero pronto noté el reflejo de unos faros detrás de mí. Un coche negro, sin placas visibles, me seguía a poca distancia. Aceleré el paso, giré por la calle del convento y luego por un pasaje angosto que desembocaba en los patios traseros. El coche se detuvo. Escuché una puerta abrirse. Me metí en el patio de Doña Clara, ocultándome entre las plantas y las sombras. Minutos después, 2 hombres se detuvieron frente al portón. Si lo encontramos, el patrón quiere pruebas, no sangre, dijo uno de ellos. Entendido. Pero si intenta huir, entonces ya no será nuestro problema. Esperé hasta que el sonido del motor se perdió. Subí por la escalera lateral hasta mi habitación. Las manos aún me temblaban. Encendí el computador viejo y conecté el teléfono. Reproduje la grabación. Las voces se escuchaban claras, especialmente la de Ricardo. En una semana todo será mío, incluso su nombre. Detuve la reproducción. Me quedé mirando la pantalla en negro, escuchando mi propia respiración. Hice varias copias del archivo. Una en una memoria USB que escondí bajo la cama, otra dentro del tubo de la cortina. Luego escribí en mi cuaderno: si mañana alguien me busca, que empiece por el templo y el café. La verdad está en los márgenes. La lluvia golpeaba el techo de tejas con fuerza. Cada trueno hacía temblar los vidrios. Me quedé junto a la ventana, observando cómo las luces del pueblo se reflejaban en el suelo mojado. En algún lugar Ricardo dormía tranquilo, seguro de que nadie lo detendría. Yo, en cambio, comprendí que la manipulación no era solo un juego de dinero o de poder. Era algo más profundo. Una red que me estrangulaba lentamente, tejida con mi propio apellido. El trueno siguiente iluminó la habitación. Por un instante, vi mi sombra proyectada en la pared. Ya no reconocí al hombre que vi allí. Era solo eso, una sombra más dentro del juego de un hijo que sabía usar la mentira como su mejor arquitectura. Amaneció cubierto de niebla. Las calles de San Miguel parecían suspendidas en un sueño húmedo, con el sonido distante de los pasos sobre el empedrado y las campanas llamando a misa. Salí de la posada con el abrigo cerrado hasta el cuello y caminé despacio hacia la plaza. Los vendedores de flores preparaban sus puestos para las festividades de la Virgen de Guadalupe. Colgaban guirnaldas de papel, banderines de colores y velas de cera que aún no se encendían. Me detuve frente a un kiosco y compré un ejemplar de El Correo de San Miguel. En la portada, como un rostro omnipresente, estaba Ricardo. Sonreía mientras estrechaba la mano del director del Banco Provincial. El titular, impreso en letras gruesas, rezaba: Fundación Morales dona 500,000 pesos al hospital infantil. A simple vista, era un acto noble, pero en el fondo del artículo, casi como un detalle menor, se leía una línea que me hizo apretar el periódico con fuerza. Evento organizado con apoyo del ayuntamiento. Había transformado la caridad en un instrumento de poder y la memoria de su padre en propaganda. El hijo ejemplar que construía su fortuna sobre la tumba simbólica del hombre al que había traicionado. Guardé el periódico bajo el brazo y caminé sin rumbo por las calles húmedas.
En las paredes colgaban carteles con su rostro y la frase «Ricardo Morales, reconstruyendo el futuro». Era como si el pueblo entero se hubiera convertido en su escaparate. Al caer la tarde, me encontré con Padre Ignacio en el patio trasero de la iglesia. Habíamos aprendido a reunirnos allí, lejos de los oídos ajenos. El padre traía consigo una carpeta protegida con una bolsa plástica. La apoyó sobre la mesa de piedra, entre las sombras. «Este documento llegó hoy al ayuntamiento», dijo. «Es un contrato presentado por la fundación». Lo abrió. En la parte inferior brillaba mi firma falsificada, fechada 2 días después del incendio. Pasé los dedos por el papel notando el relieve de la tinta. «Él no solo quiere mi nombre», murmuré. «Quiere mi voz». Ignacio asintió bajando la mirada. «Y también tu fe». Esa frase me dejó un peso en el pecho, que no pude sacudirme. Acordamos que, llegado el momento justo, se revelaría el testamento original y los documentos que teníamos. No antes. Cada paso debía ser preciso. Ricardo tenía ojos y manos en todos los rincones. Al mediodía siguiente, Rosa llegó disfrazada con el uniforme de limpieza del ayuntamiento. Sus ojos estaban rojos de cansancio. «Me despidió», dijo apenas cruzó la puerta. «Dice que hay un topo en la casa». Abrió una bolsa y sacó un pedazo arrugado de papel con letra apurada. «Revisar habitación de Rosa. Posible contacto con Ignacio». Me quedé callado unos segundos. Ricardo no solo sospechaba, ya estaba cazando. Le pedí que se marchara de inmediato, que fuera al convento de Santa Clara, donde aún vivía su prima. Ella dudó, pero aceptó. Antes de irse, me entregó una pequeña tarjeta de memoria. «La saqué de su teléfono de repuesto», me explicó. No tenía tiempo de copiar nada. La conecté al portátil y vi decenas de fotografías, capturas de correos, transacciones bancarias, listas de transferencias internacionales. Una carpeta se llamaba RM Legacy Fund. En una de las imágenes, Ricardo sostenía un documento frente a la cámara. Lo amplié. Era una solicitud oficial. Declaración de muerte presunta. Esteban Morales. Firmada. Sellada. Había legalizado mi desaparición. Apreté la tarjeta con los dedos hasta sentirla doblarse. Ya no era una guerra silenciosa. Era una ejecución lenta, metódica. El hijo que jugaba a ser piadoso había completado su acto de fe. Enterrar vivo a su padre con papeles en regla y misa incluida. Por la tarde salí a caminar alrededor de la plaza principal. El aire olía a pan dulce y humedad. En la fachada de la Casa de la Cultura, un cartel anunciaba: «Una noche para papá Morales, gala en homenaje al fundador». Las letras doradas brillaban bajo los faroles. Abajo, los logos del ayuntamiento y de la fundación. Leí la lista de invitados. El alcalde, varios empresarios, periodistas, diplomáticos. Una función perfecta para consolidar su papel de heredero virtuoso. Esa noche, regresé disfrazado de ayudante de cocina. Mario, que ahora trabajaba de mozo temporal, me había conseguido un delantal y una gorra. Entré por la puerta trasera, junto a un grupo de empleados que llevaban bandejas de vino. Nadie me reconoció. El salón principal estaba iluminado con una calidez casi teatral. Candelabros dorados, mesas vestidas de blanco, música de cuerdas en el fondo. En el centro, Ricardo, impecable, con traje gris perla, sonriendo a cada periodista. Su seguridad era absoluta, casi arrogante. Desde un rincón, observé cómo abrazaba al alcalde y posaba para las cámaras. Cuando se subió al estrado, los murmullos cesaron. Alzó la copa y comenzó su discurso. «Mi padre me enseñó que la grandeza no se hereda, se construye», dijo mirando hacia arriba. «Y hoy todos nosotros construimos en su nombre». El público estalló en aplausos. Las copas chocaron, las luces se atenuaron. Una pantalla gigante se encendió al fondo. Reconocí la música de fondo. Era la misma melodía que usábamos para las presentaciones de la empresa. Apareció mi imagen, pero no era un video real. Era una mezcla de grabaciones viejas, recortadas, con mi voz sintetizada, manipulada por inteligencia artificial. Confío en mi hijo. Él sabrá qué hacer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había robado hasta mi manera de hablar. El murmullo de la sala se volvió unánime. «¡Qué hermoso!», decían. «¡Qué orgullo!». Tuve que salir antes de perder el control.
Me escabullí por el pasillo lateral, evitando las miradas. Al doblar la esquina casi choqué con Figueroa. Su rostro se tensó. ¿Usted? Balbuceó. No le respondí. Pasé junto a él, sintiendo su perfume caro igual que antes, cuando aún era mi abogado y juraba fidelidad. Lo vi palidecer. Al girar, ya hablaba por teléfono. Me escondí en la salida trasera y lo oí claramente. Lo vi. No sé cómo, pero está aquí. Salí al patio y me refugié en el almacén de utensilios de cocina. El olor a vino y grasa me hizo toser. Encendí mi viejo móvil y marqué al padre Ignacio. «Han empezado el espectáculo», le dije. Del otro lado su voz sonó firme. «Entonces es hora de preparar el nuestro». Apagué el teléfono y esperé unos minutos antes de salir. La lluvia comenzaba a caer, lenta, arrastrando el sonido de la música desde el interior del edificio. Los faroles titilaban sobre los charcos, deformando los rostros del cartel de la entrada. El mío estaba rasgado por la mitad, el de Ricardo intacto. Me agaché. Recogí un trozo del póster y lo guardé en el bolsillo. No era un simple papel, era el símbolo del juego perverso que había inventado mi hijo. Un teatro donde él era el hijo devoto, el empresario honesto, el heredero que levantaba templos con las ruinas de su propio padre. Caminé bajo la lluvia hasta perder de vista las luces del salón. El agua me empapaba el abrigo, pero no sentía frío. Sentía rabia, la clase de rabia que no grita, que se cocina despacio, que se transforma en propósito. Cuando llegué a la posada, doña Clara dormía en su silla. Dejé los zapatos en la puerta y subí sin hacer ruido. Encendí la lámpara. El reflejo en el espejo me devolvió un rostro envejecido, pero vivo, obstinado. Saqué el trozo del póster y lo extendí sobre la mesa. En la parte inferior, una frase impresa en letras pequeñas, en honor al hombre que enseñó a su hijo a soñar. Sonreí con amargura. «Y a mentir», murmuré. Tomé mi libreta y escribí una línea más. Hoy comenzó el juego. Pero no sabe que yo también sé jugar. Apagué la luz. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando las huellas de la gala. En algún lugar, Ricardo brindaba por su triunfo. Yo en silencio brindaba por su caída. Aquel amanecer llegó más frío que de costumbre. El aire olía a tierra húmeda y a cera de las velas que los feligreses habían dejado encendidas la noche anterior frente a la iglesia. Caminé despacio, con el sombrero calado hasta las cejas, y llegué a la casa parroquial antes de que las campanas anunciaran el primer oficio. Padre Ignacio estaba en el patio trasero, regando las plantas de bugambilia, con una paciencia que solo tienen los hombres que guardan secretos. Al verme, dejó la regadera a un lado y sonrió, aunque sus ojos revelaban algo más que cansancio. «Sabía que vendrías temprano», dijo con voz baja. «No es día para demorarse». Me condujo por el pasillo angosto hasta su despacho, un cuarto lleno de polvo, libros y olor a madera vieja. Cerró la puerta con llave. Abrió un armario y sacó un sobre grande sellado con cera roja. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si pesara más que un pecado. «Aquí está», dijo mirándome a los ojos, «tu testamento original, firmado y sellado hace 10 años». Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Dentro estaba el documento, con mi firma clara, el sello del notario y el nombre de Ignacio como testigo. Aquel papel era la única línea que separaba mi verdad de la mentira perfecta que Ricardo había tejido. «Es auténtico, Esteban. Lo guardé por si alguna vez necesitabas defender tu nombre», dijo el sacerdote. Lo sostuve unos segundos sin hablar. Me dolía pensar que un padre necesitara esconder su legado de su propio hijo. «Tenemos que hacerlo llegar a Mariana», dije finalmente. «Ella es la única que aún puede actuar sin levantar sospechas». Ignacio asintió, acariciándose la barba. «El padre Gabriel viajará mañana desde Querétaro. Podría llevarle una copia si confías en él». «Confío. Pero si Ricardo se entera, irá tras ella». «Ya lo sé», susurró Ignacio. «Y no solo él. Hay más ojos mirando». Mientras hablábamos, escuchamos el sonido de un coche deteniéndose frente al portón. 2 voces masculinas secas discutían con alguien. Ignacio se asomó por la rendija y frunció el ceño. «Son de la fundación», dijo en voz apenas audible. Me oculté detrás de la cortina mientras él abría la puerta. 2 hombres trajeados con gafas oscuras le entregaron un sobre. Hablaron unos minutos cortésmente, pero con un tono que olía a amenaza. Al marcharse,
El sacerdote cerró despacio y se apoyó en la pared. «Nos están vigilando incluso aquí», susurró. «Han invitado al padre Ignacio al acto de inauguración del nuevo Centro Morales. Entonces ya no buscan convencerte», le respondí. «Quieren controlarte. Guardamos el testamento dentro de la caja fuerte, empotrada tras el retrato de San Miguel». Ignacio giró la llave y la guardó en el bolsillo interior de su sotana. «Solo yo tengo la copia de esta llave», aseguró. «Si algo ocurre, sabrás dónde buscar». Salí de la iglesia con el sol subiendo lentamente sobre las tejas. El pueblo despertaba con la misma calma de siempre, pero yo ya no podía ver sus calles del mismo modo. Sabía que cada esquina podía esconder una sombra enviada por Ricardo. A mediodía me dirigí al convento de Santa Clara, donde Rosa se había refugiado desde su despido. Las hermanas la habían acogido como a una de las suyas. Al verme, se levantó del banco donde estaba sentada, vestida con una túnica gris y un rostro cansado. «Pensé que no volvería a verlo», dijo con un hilo de voz. «Nunca estuve tan cerca del peligro», respondí. «Por eso vengo». Rosa me contó que la noche anterior, un hombre alto y moreno había llegado al convento preguntando por ella. Decía ser representante de la empresa Morales. Las monjas, desconfiadas, lo habían hecho esperar, pero él se marchó antes de que pudieran interrogarlo. «Me miró como si ya supiera quién era», añadió. «Y eso me dio miedo». Sacó de su bolso un pequeño USB plateado. Lo encontré en el escritorio de Ricardo, antes de que me echara. No tuve tiempo de ver su contenido. Conecté la memoria al viejo ordenador del convento. En la pantalla aparecieron carpetas etiquetadas en inglés: RM Group, Contracts, Houston Partnership, San Miguel Heritage Mall. Al abrir una de ellas vi cifras en dólares, nombres de empresas extranjeras y planos digitales. En la parte inferior de un documento, una línea me hizo apretar los dientes. Proyecto San Miguel Heritage Mall, zona, Colonia San Rafael. Sentí un golpe en el estómago. «Ese terreno», murmuré, «era el aserradero de mi padre. Durante años lo había protegido de los especuladores. Ricardo no solo lo había vendido, planeaba construir un centro comercial sobre las ruinas del lugar donde comenzó nuestra historia familiar». Rosa bajó la cabeza. Vi al americano del cabello blanco, el mismo que estaba con él en la gala. «Está otra vez en la ciudad», lo recordé. Su rostro frío, su sonrisa de contrato cerrado en el bar El Carpintero. «Entonces esto es más grande de lo que pensamos», le dije. «No es solo codicia, es borrarme de la historia». Por la tarde, para disimular, salimos Ignacio y yo al mercado a comprar pan y frutas. Caminábamos entre los puestos, tratando de parecer dos viejos amigos hablando de cualquier cosa. Pero las conversaciones alrededor eran todas sobre Ricardo. «Qué muchacho tan bueno», decía un vendedor. «Donó $500,000 al hospital, ¿lo oyó?» «Un santo», respondía otro. «Su padre puede descansar en paz». Ignacio me miró de reojo. «¿Cómo se vive escuchando tu propia canonización?» Sonreí con amargura, con la misma calma con la que se escucha la misa de tu entierro. Una anciana se nos acercó, señalando el periódico que llevaba en la mano. «Mire, su hijo es un ángel», me dijo con ternura. Yo solo incliné la cabeza y murmuré: «Los ángeles también caen, señora». Regresamos al templo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Ignacio revisó el viejo fax que aún funcionaba a medias. De repente el aparato zumbó. Un papel comenzó a salir lentamente, con tinta desvaída. Era un mensaje de Mariana. «Papá, un hombre llamó a casa. Dice ser abogado de Ricardo. Quiere que firme mi renuncia de herencia». No lo hice. Espero sus noticias. M. Ignacio se persignó. «Está claro. Ricardo ya sospecha que ella tiene parte de la verdad. Debemos protegerla», dije. «Enviaremos una copia del testamento, pero con cuidado. Que Gabriel la entregue en mano». Revisamos el contenido de la caja fuerte. El documento seguía allí, intacto. Aún así, Ignacio notó algo. «Mira el borde de la cerradura. Había una marca, una hendidura metálica apenas visible. Alguien había intentado forzarla». Pasé el dedo sobre el metal. Estaba frío, recién raspado. «Nos están vigilando más cerca de lo que pensábamos». Colocamos una tranca adicional y sellamos la puerta con una cinta de cera. Ignacio anotó la fecha y firmó encima. Si vuelven a tocarla, lo sabremos. Al salir, el viento de la tarde movía los tubos del campanario,
haciendo que los pequeños cascabeles de hierro sonaran como un aviso. Cruzamos el atrio en silencio. Cuando me despedí, Ignacio me dijo: «Ten cuidado, Esteban, la fe también puede ser usada como trampa». Mientras caminaba de regreso a la posada, sentí que alguien me observaba. Giré de pronto y vi a lo lejos una figura vestida de negro parada al final de la calle. La brisa movió su abrigo largo, pero no pude ver su rostro. Dio media vuelta y desapareció entre los callejones. Corrí unos metros, pero solo encontré una hoja de papel arrugada empapada por el rocío. La desdoblé. Demasiado tarde, viejo. El pulso me martillaba las sienes. Cuando llegué a la posada, el portón estaba entreabierto. Doña Clara dormía en la sala, pero su lámpara titilaba, como si alguien hubiera pasado hace poco. Subí a mi habitación. La puerta estaba entornada. Adentro, el aire olía a perfume caro, ese que Ricardo usaba desde joven. Sobre la mesa había un sobre blanco con mi nombre completo. A nombre de don Esteban Morales. Lo abrí con cautela. Dentro una fotografía amarillenta. Él y yo abrazados en el primer taller de construcción que tuvimos. Detrás, con tinta negra, había una frase escrita a mano. «Tú me enseñaste a construir. Yo aprendí a borrar». Me senté en la cama con la foto entre las manos. Por un instante no supe si llorar o reír. El niño que enseñé a levantar muros había aprendido a derribarlos, empezando por mí. Fuera las campanas marcaron la medianoche. El eco se mezclaba con el sonido del viento, golpeando las persianas. Apagué la lámpara, dejé la foto sobre la mesa y miré por la ventana. El pueblo dormía bajo una paz que no me pertenecía. Sabía que la contraofensiva había comenzado, que Ricardo no solo quería destruir mi nombre, sino también mi silencio, y que desde ese momento, cada prueba, cada persona que me ayudaba estaba en peligro. Me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando los pasos de la lluvia sobre el tejado, mientras pensaba en cuántas cosas más tendría que perder para recuperar mi verdad. Me desperté de golpe, con el corazón golpeando el pecho. Las campanas de la iglesia sonaban con una urgencia distinta, más rápidas, más desesperadas. Miré por la ventana. A lo lejos, hacia el centro de San Miguel, un resplandor anaranjado iluminaba el cielo nocturno. Una columna de humo negro se alzaba como un presagio. Me puse el abrigo, tomé la linterna y salí corriendo a la calle. El aire olía a papel quemado, a madera húmeda y miedo. La gente corría descalza, gritando, con las sombras moviéndose entre las luces de los coches. ¡Fuego! En los archivos municipales, gritó un muchacho, señalando hacia la colina. Seguí la dirección de las llamas. Al acercarme, reconocí el edificio de piedra donde se guardaban los documentos oficiales, el archivo histórico de la ciudad, el mismo lugar donde Padre Ignacio había depositado una copia de mi testamento original. Las llamas salían por las ventanas como lenguas vivas, devorando el cielo. Policías y bomberos intentaban contener el fuego, pero era inútil. La estructura entera ardía desde adentro. Me acerqué a un agente, un joven de rostro inexpresivo. «¿Qué pasó? ¿Qué originó esto?», pregunté. Sin mirarme, respondió con voz monótona. «Corto eléctrico, señor, nada más». La frialdad de su tono me heló más que el aire de la madrugada. Aquello no era un accidente. Retrocedí mezclándome con la multitud. Entre el humo vi una figura familiar. Ricardo de pie frente a las cámaras, camisa blanca impecable, el rostro cubierto de una falsa preocupación. Sostenía el teléfono en una mano y con la otra saludaba a los periodistas. «Es una pérdida para todos», declaraba mirando al lente, «pero reconstruiremos». Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. «Reconstruiremos». Él hablaba como si el fuego fuera una oportunidad más para brillar. Di un paso adelante, impulsado por la rabia, pero una mano me sujetó el brazo. Era Rosa, con la cara tiznada y los ojos llenos de miedo. «No lo haga, señor», susurró. «Todo está preparado para culparlo». La seguí por una calle lateral, hasta un callejón donde apenas llegaba la luz del fuego. «¿Qué dices?», pregunté. Antes de que comenzara el incendio, un vecino vio la camioneta negra de RM Group estacionada frente al edificio. Los hombres descargaron algo, y uno de ellos dijo: «Asegúrense de que no quede nada con su nombre». Me apoyé en la pared, mareado. El aire olía a plástico y papel fundido. Desde nuestro escondite,
Observamos el reflejo del fuego sobre las piedras viejas del muro. Un grupo de bomberos pasó corriendo, arrastrando una caja metálica deformada. Uno de ellos murmuró a otro: «Era la caja fuerte vieja. No queda nada dentro». Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Todos los documentos originales, todas las pruebas, reducidas a cenizas. Nos quedamos en silencio hasta que el fuego comenzó a menguar y la gente se dispersó. Rosa me tomó la mano con fuerza. «No todo está perdido. Él cree que el fuego lo limpia todo. Pero hay cosas que el fuego no toca». Al amanecer la noticia ya estaba en los periódicos. Incendio accidental destruye los archivos históricos. La fotografía mostraba a Ricardo entregando donaciones a los bomberos. El titular secundario lo llamaba héroe local por ofrecer financiar la reconstrucción. El pueblo lo aplaudía. Yo solo veía a un hombre borrando su propio crimen con dinero y sonrisas. Al mediodía, me reuní con Padre Ignacio en el convento Santa Clara, donde Rosa se había refugiado otra vez. El padre llevaba ojeras profundas y su voz sonaba más grave que nunca. Sobre la mesa de piedra colocó un pequeño USB envuelto en tela. «Esto sobrevivió», dijo. «Es la copia de los movimientos bancarios que Ricardo envió a Suiza. Todavía hay pruebas, Esteban. No todo se quema con fuego». Pasé los dedos por la memoria, con una mezcla de alivio y miedo. «Tenemos que esconderlo», respondí. «Ya lo pensé. Lo guardaremos dentro de la estatua de la Virgen, detrás del altar mayor. Nadie mirará allí». Pasamos la tarde transfiriendo los archivos a un disco nuevo, mientras el sonido de los rezos de las monjas flotaba en el aire. Cada palabra digital copiada era una semilla de esperanza, un recordatorio de que aún podía recuperar mi nombre. Cuando estábamos por terminar, una joven novicia entró corriendo. «¡Padre!». Hay dos hombres en la puerta preguntando por la señora Rosa. Dicen ser de la compañía Morales. Ignacio me miró. «Suban al altillo, rápido». Ayudé a Rosa a subir por la escalera estrecha que daba al desván. El polvo caía en nubes sobre nuestras cabezas. Desde arriba, escuchamos los pasos firmes de los visitantes. «Buenas tardes», dijo Ignacio con su tono sereno de siempre. «¿En qué puedo ayudarles?» «Buscamos a una mujer». «Trabajo para el señor Morales», respondió uno con voz seca. «Veo muchas mujeres cada domingo», contestó el sacerdote. «Y también a un hombre mayor, canoso», insistió el otro. «Dicen que ronda por aquí». Ignacio sonrió sin perder la calma. «En esta ciudad todos somos canosos, hijo». Los hombres se miraron frustrados. Uno de ellos dejó caer la mirada hacia el techo, justo donde estábamos escondidos. Por un momento contuve la respiración. Después se dieron la vuelta y salieron. Esperamos varios minutos antes de bajar. Rosa temblaba. «Ellos saben», dijo en voz baja. «No tardarán en volver. Tienes que irte esta misma noche», le respondí. «Te mandaré a León. Allí vive mi hija, Mariana. Estarás a salvo». Ignacio asintió. «Yo mismo te conseguiré el pasaje». «No te preocupes». Antes de partir, Rosa sacó algo de su bolso. Un cuaderno viejo de tapa negra. Lo encontré escondido detrás del escritorio de Ricardo. Creo que no ha notado que falta. Lo abrí. Era su diario personal. Las primeras páginas estaban llenas de frases inconexas, pero en una de ellas, subrayada, leí algo que me detuvo el corazón. Andrés pidió su parte del negocio. Lo convencí de que el viejo no la tenía. Mi hijo menor, el que se había ido a Guadalajara hace más de una década, después de una discusión violenta con Ricardo. Siempre pensé que se había alejado por orgullo, pero ahora entendía. Ricardo le había mentido. Le hizo creer que yo lo había despojado de su herencia. «Dios mío», murmuré. También lo traicionó a él. Rosa me mostró otra página con una dirección escrita a mano. «Andrés, calle Libertad, Guadalajara». «Lo buscaré», le dije. «Pero primero sal de aquí». Esa noche la acompañé hasta la terminal de autobuses. La ciudad seguía oliendo a humo. Rosa subió al autobús con una mochila pequeña. Antes de entrar me abrazó fuerte. «No deje que ganen, señor. Usted no». El motor rugió. El autobús se perdió entre la niebla. Me quedé mirando hasta que las luces traseras desaparecieron. Fue entonces cuando vi al otro lado de la calle a un hombre apoyado en una farola. Llevaba un abrigo oscuro, un cigarrillo encendido entre los dedos. El humo del tabaco
se confundía con el del incendio lejano. No hizo nada. Solo observó el autobús alejarse y luego lentamente giró su rostro hacia mí. No necesitaba verlo de cerca para saberlo. Era uno de los suyos. Me di media vuelta y caminé rápido de regreso a la posada. Al llegar, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Encendí la luz. El aire olía a humedad y a ceniza. El viento movía las cortinas, y en la mesa había algo que no había dejado antes. Una pequeña caja de fósforos empapada por la lluvia. El logotipo en la tapa me hizo estremecer. La fonda del sol. Me acerqué a la ventana. A lo lejos, sobre la colina, el letrero del restaurante brillaba todavía. El fuego de la noche anterior ya era ceniza, pero el mensaje era claro. Abrí la caja. Solo quedaba un fósforo seco, roto por la mitad. Era una advertencia o una promesa. Llama 2, pensé. La primera fue para los archivos. La próxima será para mí. Me senté frente a la mesa y observé la ciudad dormida. Sabía que Ricardo había iniciado su segunda fase. Borrar no solo los documentos, sino las personas que podían hablar. Escribí en mi libreta. La primera llama destruyó el pasado. La segunda buscará apagar la verdad, pero mientras respire, habrá una chispa encendida. Apagué la lámpara, respiré hondo y miré el horizonte. La silueta de San Miguel seguía allí, serena bajo la luna, sin saber que entre sus calles se preparaba la tercera llama. El amanecer llegó cubierto de nubes, como si el cielo mismo se negara a ver un nuevo día en San Miguel. Caminé despacio hacia la iglesia, con el corazón pesado y una idea fija en la cabeza. Si el mundo ya me creía muerto, tal vez había llegado el momento de usar esa muerte. Padre Ignacio me esperaba en la sacristía, de pie junto a una mesa cubierta de papeles. Cuando me vio entrar, alzó un documento recién salido de su vieja máquina de escribir. El papel aún olía a tinta fresca. «Mira esto», dijo entregándomelo con gesto grave. Don Esteban Morales falleció el 17 de junio, firmado y sellado por el registro civil. Me quedé observando la hoja unos segundos. Aquellas palabras escritas con tinta oficial tenían el peso de una lápida. Solté una risa amarga. Así que ya soy oficialmente un muerto. Qué eficiente es mi hijo para enterrar a los suyos. Ignacio suspiró. Si el mundo cree que estás muerto, úsalo a tu favor. El silencio puede ser una máscara, pero también un escudo. Asentí lentamente. Esa idea tan simple y tan cruel era la única salida. Si Ricardo me había borrado del mapa, entonces mi regreso sería la grieta que rompería su fachada. Pasamos la mañana planificando. Ignacio propuso crear una red de testigos silenciosos. El padre Gabriel, que viajaba a Querétaro, Rosa, refugiada en León, y Mariana, mi hija, que aún ignoraba la magnitud de todo. «Tu voz debe volver», me dijo, «pero no con gritos, sino con palabras que nadie pueda callar». Aquel mediodía me dirigí a la imprenta Hidalgo, un local pequeño con olor a tinta y madera vieja, donde yo solía imprimir planos hace décadas. El dueño, don Benítez, me miró sorprendido al verme entrar con gorra y bufanda. «Pensé que había muerto, don Esteban», murmuró bajando la voz. «En parte sí», le respondí. «Pero los muertos también tienen cosas que decir». Le pedí que imprimiera 20 copias de una carta escrita a mano, sin remitente. Mientras la máquina comenzaba a rugir, escribí con mi pluma de siempre. La que Mariana me regaló el día que se graduó. «Hija mía, si lees esto, significa que tu padre vive escondido entre las mentiras de tu hermano. No creas en los documentos, ni en los discursos. Lo que murió fue mi nombre, no mi verdad». Acompañé la carta con una fotografía del USB que contenía las pruebas bancarias, copias de los contratos falsificados y una nota con mi firma original. Dejé un sobre para Mariana en Querétaro, dirigido a su nombre completo. El resto, 20 sobres sellados, los entregué al padre Gabriel para que los distribuyera entre periódicos, notarios y viejos colegas de la empresa. No buscaba escándalo aún, buscaba duda. Y la duda, bien sembrada, era la chispa que podía encender la verdad. Esa misma noche subí a un autobús rumbo a Guadalajara, siguiendo la pista de Andrés, mi hijo menor. El camino era largo, y las luces de los pueblos pasaban como fantasmas por la ventana. Frente a mí 2 hombres conversaban en voz alta. «Dicen que Morales va a construir un centro comercial en San Rafael». «Sí, justo donde estaba el aserradero viejo», respondió el otro. «Una joya de negocio».
Cerré los ojos. San Rafael, el terreno donde mi padre me enseñó a trabajar con las manos, donde levanté el primer pilar de mi empresa, ahora iba a convertirse en el corazón de un proyecto corrupto que llevaba mi apellido. Llegué a Guadalajara al amanecer. El aire olía a gasolina y pan recién horneado. Pregunté por Andrés en el mercado de San Juan de Dios. Un vendedor de piezas viejas me indicó un pequeño taller cerca del río. El Güero Morales. Arregla motores, buen tipo. Caminé hasta allí. Un letrero oxidado colgaba torcido. Taller El Güero. Dentro, un hombre de unos 40 años con las manos cubiertas de grasa golpeaba un motor con un martillo. Me quedé observándolo unos segundos antes de decir su nombre. Andrés. Él se giró. Sus ojos se abrieron y la herramienta cayó al suelo. ¿Papá? No dije nada. Caminé hacia él. Por un instante el tiempo retrocedió. Lo vi niño, corriendo en el aserradero, riendo entre el polvo. Nos quedamos inmóviles. Luego, sin más palabras, se acercó y me abrazó. Me senté con él junto a la mesa del taller. Le conté todo. El incendio, las mentiras de Ricardo, los documentos falsos, la carta de Mariana. Él escuchó sin interrumpirme, hasta que al final golpeó la mesa con el puño. «Ese maldito siempre quiso todo», gritó. «Me dijo que tú tenías el dinero de mi parte. Me hizo firmar un papel para recuperarla». Y después desapareció. Buscó entre sus cajones y sacó un sobre arrugado. Dentro, un contrato de compraventa con mi firma falsificada. El mismo trazo, la misma tinta que ya conocía. «Lo engañó a él también», murmuré, como a todos. Andrés respiró hondo. «No pienso quedarme de brazos cruzados. Voy contigo hasta el final, papá». Esa noche nos quedamos en el taller, revisando los papeles. Andrés aún conservaba correos impresos de Ricardo y copias de los depósitos. Entre las herramientas viejas, encontré un teléfono guardado en un cajón. Tenía la carcasa rota, pero al encenderlo reconocí el fondo de pantalla, el logo de RM Group. Abrí los mensajes. Eran conversaciones entre Ricardo y Figueroa. «El viejo se mueve. Ignacio sabe demasiado». Sentí un escalofrío. Hice fotos de la pantalla y las guardé en mi propio dispositivo. Cada mensaje era una bala que, si se disparaba en el momento justo, podía derribar su imperio. A las 4 de la madrugada, un golpe seco en la puerta nos sacó de nuestros pensamientos. «¡Policía, abran!». Andrés se acercó con cautela. A través del vidrio vio a un hombre con uniforme, pero el corte del traje y las botas no coincidían. «¿Qué desean?», preguntó. «Inspección. Tenemos orden para revisar el lugar». Le extendió un papel. Andrés lo tomó y me lo mostró discretamente. El sello era falso. En la esquina inferior, en letra pequeña, el logo RM Group. Sin pensarlo, corrimos hacia la parte trasera del taller. Saltamos un muro y atravesamos el callejón. El aire era frío, el suelo resbaladizo por la llovizna. Detrás de nosotros, escuchamos pasos y voces. «¡Por allí! No dejen que se escape». Nos metimos entre los puestos del mercado, vacíos a esas horas. El olor a pescado y aceite rancio se mezclaba con mi respiración entrecortada. Llegamos al paradero de autobuses justo cuando el primer vehículo encendía su motor. Subimos sin mirar atrás. Cuando el autobús arrancó, vi por la ventana cómo una llamarada se alzaba en el horizonte. El taller de Andrés ardía como una antorcha. El fuego número 2. Andrés apretó los puños, impotente. «Todo lo que tenía estaba ahí», dijo entre dientes. Le puse una mano en el hombro. «Él cree que con el fuego borra la verdad. Pero lo que no sabe es que cada llama deja un rastro». El autobús se internó en la carretera. Los campos pasaban borrosos bajo el amanecer. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de notas. Escribí una frase despacio, mientras las palabras me pesaban más que nunca. «Si muero de verdad, que sepan que fue mi propio hijo quien encendió las 2 llamas». Guardé el teléfono y miré por la ventana. El sol comenzaba a asomar entre las colinas, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Aquel color me recordó las llamas, pero también la vida. Andrés dormía a mi lado, exhausto. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Sentía que el fuego, esa fuerza que había destruido tanto, ahora ardía dentro de mí con un propósito nuevo. Susurré para mí mismo, mientras la carretera nos llevaba de vuelta hacia San Miguel. Ahora me toca a mí encender la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de estar muerto dejó de asustarme, porque comprendí que un hombre
solo muere de verdad cuando su verdad desaparece, y la mía apenas comenzaba a arder. Llegamos a las afueras de San Miguel al caer la tarde. El autobús se detuvo entre una neblina dorada, y el aire olía a tierra húmeda y pan recién hecho. A lo lejos el pueblo parecía otro. Luces, guirnaldas y carteles llenaban las calles. Era víspera de Navidad. Bajamos sin hablar. Andrés cargaba una mochila con los documentos y el equipo. Yo un bastón y el peso de mis años. Mientras caminábamos por la carretera hacia el centro, las luces de colores se reflejaban en los charcos. En cada esquina colgaban carteles de Fundación Morales, Esperanza y Futuro, todos con la sonrisa impecable de Ricardo. Miré uno de ellos. Mi nombre aparecía en letras pequeñas debajo del suyo, legado de don Esteban Morales. Leí en silencio y sentí como si estuviera leyendo mi propia esquela. Andrés rió con amargura. Hasta muerto sigues trabajando para él, ¿eh? Esta noche, le respondí, no hablaré. Solo dejaré que hablen los hechos. Nos hospedamos en una pequeña posada cerca del arco principal, Posada del Arco, un edificio antiguo con olor a leña y vino caliente. Desde la ventana del cuarto se veía el ayuntamiento, adornado con luces y una enorme pancarta que decía «Gala de Navidad en honor a don Esteban Morales». La ironía me dolió más que cualquier herida. Caía la noche cuando nos dirigimos a la iglesia. Padre Ignacio estaba en la sacristía, encendiendo velas para la misa de Nochebuena. Cuando me vio entrar, dejó caer la cerilla y se llevó la mano al pecho. «Santo Dios, pensé que nunca volvería a verte». Yo sonreí débilmente. Detrás de mí apareció Andrés. Ignacio lo miró unos segundos antes de abrir los brazos. «Dios los reunió para hacer justicia», dijo emocionado. Nos sentamos en la pequeña sala lateral, donde guardaba sus libros antiguos. La luz de una lámpara amarilla apenas alcanzaba a iluminar las paredes de piedra. Saqué los papeles, las fotos, los audios, todo lo que habíamos reunido. Ignacio escuchó con atención, asintiendo en silencio. «Entonces esta noche será», dijo al fin, frente a todos. «Sí», respondí. «Ya no basta con sobrevivir. Es hora de decir la verdad, aunque sea lo último que haga». Andrés desplegó sobre la mesa los equipos, un micrófono inalámbrico, un pequeño proyector y una bocina portátil. Todo lo que pudo conseguir con ayuda de un amigo suyo en Guadalajara. Padre Ignacio, por su parte, sacó de un cajón una caja de madera. Dentro, el disco duro escondido en la estatua de la Virgen. Lo conectó al ordenador y comenzó a copiar los archivos en un USB. «Lo guardaré en la Biblia que usaré esta noche», dijo. «Cuando llegue el momento, lo mostraré ante todos». El plan era simple, pero arriesgado. Ignacio revelaría la existencia del testamento verdadero. Andrés proyectaría el audio donde Ricardo confesaba su fraude. Y yo aparecería, un muerto regresando a reclamar su nombre. A las 9 de la noche, la plaza principal de San Miguel era un océano de luces y murmullos. La gente se agolpaba frente al escenario, donde un enorme árbol de Navidad brillaba con adornos dorados. El aire olía a ponche, a cera y a mentira. Ricardo apareció sobre el escenario principal, impecable con su traje blanco, el rostro sereno, rodeado por fotógrafos y funcionarios. A su lado estaban el alcalde, Figueroa, y el extranjero del cabello plateado, que había visto tantas veces en las sombras. Desde el pórtico de la iglesia observé escondido junto a Andrés. Ricardo levantó las manos y el público aplaudió. Su voz, grave y modulada, resonó por los altavoces. «Esta noche celebramos el legado de mi padre, un hombre que me enseñó el valor del trabajo y la fe». El aplauso fue unánime. Algunos lloraban. En la pantalla gigante comenzó a proyectarse un video, imágenes mías de hace años, con música solemne de fondo. Y luego la voz. Mi voz manipulada. «Confío en mi hijo. Él sabrá qué hacer». El murmullo del público se volvió emoción. Vi mujeres persignarse, hombres levantando copas. Ignacio apretó los dientes. «Es hora», susurró. Se levantó del banco y caminó hacia el escenario, vestido con su sotana negra. Subió los escalones sin que nadie se lo impidiera y tomó el micrófono. «Esta voz que escuchan no pertenece a don Esteban», dijo con firmeza. «La verdad tampoco necesita hologramas». Un silencio tenso recorrió la plaza. Ricardo se giró hacia él, forzando una sonrisa. «Padre, no es el momento de sermones.
Ignacio levantó la Biblia que llevaba en las manos. Pero sí es el momento de la verdad. Abrió el libro, sacó el USB y lo conectó al proyector. En la pantalla comenzaron a aparecer documentos, contratos falsificados, transferencias internacionales y finalmente una carta mía, escrita a mano. El público se agitó. Voces confusas comenzaron a levantarse. «Eso es mentira», gritó Ricardo, acercándose, pero en ese instante, Andrés salió de entre la multitud, encendió su altavoz y reprodujo la grabación. La voz de Ricardo llenó la plaza. «En una semana todo será mío», incluso su nombre. La multitud contuvo el aliento. «Eso está manipulado», vociferó él. «Son mentiras». Entonces las luces del escenario titilaron, y antes de que nadie reaccionara, subí los peldaños. Mis pasos resonaron lentos, pesados, pero firmes. Cuando la luz del reflector me alcanzó, un murmullo se extendió como una ola. Una mujer gritó: «¡Es él! ¡Vive!». Ricardo retrocedió, pálido. «No puede ser. Usted murió en el incendio». Lo miré a los ojos. «Tú encendiste ese incendio, hijo». El silencio fue absoluto. Solo el viento movía las guirnaldas del árbol de Navidad. Los flashes comenzaron a estallar por todas partes. La gente grababa, murmuraba, algunos lloraban. Ricardo intentó acercarse, buscando justificar su mentira. «Padre, yo solo quise continuar lo que tú empezaste. Todo esto es por ti». «No, Ricardo», le respondí despacio, con voz temblorosa pero clara. «Esto lo hiciste por ti, por tu ambición. Quemaste mi nombre para construir el tuyo». Detrás de él, el alcalde se apartó discretamente. Figueroa dio un paso atrás y bajó la mirada, como quien ve hundirse el barco que ayudó a construir. Incluso el extranjero del cabello blanco se retiró hacia la sombra. Ignacio, desde un costado, tomó el micrófono. «El verdadero legado de don Esteban no se mide en edificios ni en cuentas, sino en la verdad que hoy vuelve a la luz». Las palabras encendieron algo en el público. Primero fueron aplausos aislados, luego gritos de apoyo. «¡Justicia! ¡Viva don Esteban!». Ricardo, desesperado, intentó huir. Corrió hacia la escalera lateral, pero dos agentes municipales, advertidos por Ignacio antes del acto, lo interceptaron. Se resistió, gritó, agitó los brazos. «Yo solo hice lo que él me enseñó. Yo aprendí de su fuego». Las esposas cerraron su sonido metálico. Vi cómo lo conducían entre la multitud. Algunos le lanzaron insultos, otros lo miraron con tristeza. Yo me quedé quieto, sin fuerzas para odiarlo. Andrés se acercó y me tomó del brazo. «Ya está, papá», terminó. «No, hijo», le dije mirando al cielo. «Esto apenas empieza. Ahora viene lo más difícil, vivir con lo que queda». Esa noche no dormí. Me quedé en el banco del campanario, mirando las luces que aún titilaban en la plaza vacía. Los restos de confeti se mezclaban con la nieve fina que caía sobre los techos. El reloj marcó la medianoche y las campanas comenzaron a sonar. Cada campanada parecía un requiem por algo más que un hijo perdido, por los años desperdiciados, por la inocencia que ya no volvería. En el reflejo del vidrio vi mi rostro envejecido, con la mirada cansada pero viva. Por fin el muerto descansaba, no bajo tierra sino en la verdad. 2 días después de la Navidad, San Miguel despertó con un rumor distinto. Ya no era el repique de las campanas, ni el canto de los villancicos, sino el murmullo de los periódicos y las radios locales. Los titulares en letras negras y grandes lo decían todo. Ricardo Morales detenido por fraude y falsificación. Me quedé largo rato mirando esa frase sobre la mesa del desayuno del convento, con el café enfriándose entre mis manos. El hombre que había incendiado mi nombre ahora ardía en los titulares. Las noticias siguieron llegando en cascada. Figueroa, acorralado, se entregó a las autoridades y confesó cada uno de los delitos. Entregó los contratos, los registros bancarios y los planos del Centro Comercial San Rafael. Incluso reveló que Ricardo había abierto cuentas en Suiza bajo nombres falsos, usando las donaciones de la Fundación Morales. Esa misma mañana, Mariana regresó desde Querétaro. Cuando la vi bajar del coche frente a la iglesia, sentí que todo el peso del pasado se desmoronaba dentro de mí. Corrió hacia mí, sin decir palabra, y me abrazó tan fuerte que apenas pude respirar. «Papá», susurró entre lágrimas, «te creí muerto». «Morí, hija», le dije con calma, «pero solo en el papel.
Sus ojos buscaban respuestas, pero en mi rostro solo había cansancio y una paz recién nacida. Más tarde llegó Andrés, y con él el padre Ignacio. Nos sentamos los cuatro alrededor de la vieja mesa de roble del convento. La luz del sol de la mañana se filtraba por los vitrales y pintaba nuestras manos de azul y dorado. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi abrigo, el testamento original. Lo dejé sobre la mesa, con el sello aún intacto. Aquí está la verdad, dije. No lo guardé para dividir, sino para que aprendieran a recordar. El padre Ignacio lo abrió y comenzó a leer en voz alta. El reparto justo, la voluntad que había sido borrada, mi firma legítima. Cuando terminó, el silencio llenó la sala. Mariana fue la primera en hablar. No quiero nada, papá. Su voz temblaba. Todo esto trajo tanto dolor. Prefiero que mi parte vaya al convento de Santa Clara, allí donde aún queda fe. Andrés asintió mirando sus manos curtidas. Yo quiero reconstruir el aserradero del abuelo, no por dinero, sino para devolverle su nombre al pueblo. Los miré uno a uno, con una mezcla de orgullo y tristeza. Hagan lo que quieran, les dije, pero háganlo con honor. Ese fue siempre el verdadero legado. El padre Ignacio sonrió. El fuego destruyó las mentiras, Esteban, pero lo que has encendido ahora es justicia. Por la tarde salí a caminar por la plaza. El aire olía a pan dulce y a incienso. Los niños jugaban entre las luces de Navidad, ajenos a los titulares que hablaban de corrupción y traición. Al pasar, algunos vecinos se detuvieron. Un anciano me saludó con respeto. Perdón, don Esteban, creímos las mentiras. Le sonreí. Las mentiras no matan, hijo. Lo que mata es el silencio. Seguía caminando cuando noté que en el edificio del ayuntamiento ya habían retirado el enorme cartel con la cara de Ricardo. En su lugar, una manta blanca colgaba sobre los balcones, con letras escritas a mano. La verdad no se quema. Me quedé un momento mirándola, con los ojos húmedos. Aquellas palabras tan simples eran todo lo que había intentado decir durante meses. En el mercado me encontré con doña Clara, la dueña de la posada donde había vivido oculto. «Ay, don Esteban», dijo apretando mi mano. «La otra noche alguien vino preguntando por usted, un hombre alto, de voz seca. No me atreví a decir nada». «Hizo bien», le respondí. «Ya no vendrán más». Le di un pequeño sobre con dinero. «Para arreglar la habitación», le dije. «La humedad no debería quedarse donde hubo tanto miedo». Al caer la tarde, subí al camino que lleva al convento de Santa Clara. El cielo se tiñó de naranja y el aire olía a flores secas. En el patio, Rosa enseñaba a un grupo de niños huérfanos a escribir sus nombres sobre pizarras. Cuando me vio, sonrió. «Ve, señor», me dijo, «el fuego puede quemar las casas, pero no el corazón de quien es leal». Le entregué un sobre sellado. «Guarde esto», le pedí. «Es suyo. Dentro una carta de mi puño y letra. Gracias por haberme salvado del primer fuego». Rosa la tomó con los ojos brillantes. «Yo solo hice lo que cualquiera haría por un hombre justo», respondió. Nos abrazamos en silencio, sabiendo que nuestras vidas quedaban marcadas por el mismo incendio y la misma redención. Esa noche regresé a mi antigua casa en la colina. La puerta todavía rechinaba al abrirla, el polvo cubría los muebles, y las telarañas tejían nuevas historias en los rincones. Encendí la lámpara del escritorio. La luz reveló el viejo marco de madera con la foto de Ricardo de niño, vestido con su primer uniforme escolar, sonriendo sin saber aún quién sería. Tomé el marco con cuidado. Lo miré un largo rato y lo guardé en el cajón inferior. Cerré con llave, no por odio, sino porque algunas heridas deben dormir para no despertar la rabia. Salí al porche. Desde allí, San Miguel se extendía abajo, llena de luces navideñas y campanas. Los cohetes resonaban a lo lejos, saludando el nuevo año. El viento traía risas, y el olor a madera quemada ya no dolía. Solo recordaba. Un niño pasó corriendo frente a mi portón, agitando una bengala encendida. «Feliz año nuevo, don Esteban», gritó alegre. Sonreí y respondí. «Feliz verdad, hijo». El amanecer llegó despacio, cubriendo los tejados con una fina capa de rocío. Me senté en el banco de madera frente a la casa, el mismo donde solía dormir mi perro cuando aún vivía. La primera luz del día se filtró entre las nubes, calentando mis manos cansadas. Los gorriones se posaron en la baranda, trinando como si el mundo empezara otra vez. Miré el horizonte y murmuré,
Ya no necesito fuego. Tengo paz. Cerré los ojos. El aire fresco de la mañana entró en mis pulmones. Desde la plaza, el sonido de las campanas volvió a llenar el valle. A lo lejos, en la iglesia, Mariana leía en voz alta una de mis cartas ante un pequeño grupo de fieles. Papá, no todos los muertos están bajo tierra. Algunos caminan hasta que la verdad los deja descansar. Sonreí. No había mejor epitafio, porque por fin, después de tanto fuego, San Miguel amanecía limpio. Y yo, un hombre que había sido declarado muerto, respiraba la vida más pura, la del perdón silencioso, la de la verdad que, al fin, no dolía. El sol terminó de salir. La luz bañó las colinas, los tejados, las campanas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Solo gratitud. La historia del fuego había terminado, y en su lugar comenzaba el amanecer.